Hace algunos años atrás, era un jovencito de apenas 13 años, el más chico de la familia, el bebé de la familia. Mientras mientras a mis hermanos los ponían a trabajar, a mí me dejaban sentado. Era el preferido de mamá. Así que pasé la escuela primaria con mucho sacrificio. Entré a secundaria y de las materias que llevaba, las 9 materias que llevaba, ponché 8 y pasé educación física. Y eso porque jugaba fútbol, si no ni es a paso. Pero vino un verano de esos difíciles. Papá y mamá estaban decidiendo qué hacer con un servidor. Y recuerdo que sus plegarias siempre eran, le decían a Dios, que tu presencia vaya con él. Ese era su pedido todos los días, en el culto en la mañana, en el culto en la noche, que tu presencia vaya con él. Y cuando salía de casa, a los 13 años, mi mamá dijo, yo voy a acompañarlo. Así que se juntaron mis hermanos, mis hermanas, éramos 6, y todos me abrazaron y me dijeron que Dios vaya contigo. Y cuando yo llegué aquí a Montemorelos, recuerdo que me recibió Joel López en el dormitorio, me dio la bienvenida, me abrazó y me dijo, Antonio, Dios va a estar contigo. 1970 yo llegué a Montemorelos. Y aquí estudié la secundaria, la prepa y la licenciatura en teología. Y agradezco a mi Dios en esta hora porque Dios ha estado conmigo. En estos 10 días de oración también hemos sentido la presencia de Dios conduciéndonos, hablándonos. Y Moisés hizo el mismo pedido que mis padres hicieron por mí. El Señor le había dicho a Moisés, mira, vas a sacar al pueblo de Israel. Y le había dicho, tú eres mi preferido, tú eres el mejor. Y Moisés le preguntaba a Dios y le decía, está bien, pero ¿quién eres? Muéstrame quién eres. Y Dios le decía, tú vas a sacar al pueblo de Israel. Pero llegó el momento cuando dice a Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo creo, jóvenes, que sus padres en este invierno al despedirlos de casa querían la seguridad para ustedes. Y era el mismo pedido, que tu presencia vaya con mi hija o con mi hijo. Y Moisés la pidió porque quería tener seguridad. Pero ¿qué seguridad tenemos en este mundo? ¿Te sientes seguro? ¿Estás seguro? Moisés le pidió a Dios seguridad. Porque Moisés quería que Dios lo acompañara en la travesía por el desierto para llegar hasta Canaán. Y Dios le aseguró allí en Éxodo 33:14. Búscalo en tu Biblia. Mira lo que dice Éxodo 33:14. Vamos a ir allá. Éxodo capítulo 33, verso 14. Es una expresión bien significativa. 33:14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Quiero decirles, jóvenes y hermanos, que la palabra seguridad es ambigua. Puede expresar tanto un valor positivo como también puede expresar un obstáculo para el crecimiento espiritual. Los israelitas que se habían acostumbrado a vivir en la esclavitud de Egipto valoraban la seguridad por sobre todas las cosas, aún por encima de la libertad.
Dice la historia sagrada que los israelitas se quejaban de Dios y de Moisés. Preferían ser esclavos, pero estar seguros. Esos esclavos cedían su libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal. Pero la pregunta es, ¿estarían realmente seguros? Saben, joven, que han llegado al mejor lugar de seguridad. Montemorelos es un lugar seguro porque Dios está con nosotros. Y el salmista dijo, caerán 1000 aquí, 10,000 al otro lado, mas ¿qué pasa? Mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque la seguridad es un riesgo de muerte. Nadie está seguro en este mundo. La sociedad te da certidumbre, pero puede esclavizarte. Sus leyes te dictan cómo tienes que vivir, qué debes consumir, qué debes hacer. Y cuando entregas tu alma a la opinión de la mayoría, arriesgas tu vida. El Señor Jesús, conocedor de la naturaleza humana, le preguntó a aquel paralítico cuando se dio cuenta de que tenía muchos años ahí tirado acostado al lado del estanque. Va y le pregunta, ¿realmente quieres ser sano? Porque es fácil vivir sin luchar. Es fácil escuchar la palabra de Dios, pero no permitir que ésta penetre en el corazón humano. Es muy fácil vivir en la comodidad del pecado, pero lo único seguro, queridos, en este mundo es la muerte. Pero hay quienes no arriesgan nada, ni su corazón, ni su bolsillo, para salir de Egipto y aventurarse a una nueva vida. Pero qué bueno que ustedes están aquí para aventurarse a una nueva experiencia con Dios. Por eso han llegado a este lugar. Saben que el lugar más seguro, la seguridad más sana, es aquella que proviene del compañerismo con Jesús, forjado en la oración sincera y cotidiana. La compañía de Jesús da confianza y seguridad. Una serena confianza que te eleva tu autoestima, nos da dignidad. Es una fuerza interior que permite que nos amemos a nosotros mismos, porque no podemos amarnos a nosotros mismos si no amamos a los demás. Por eso Moisés le rogaba a Dios, si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Yo creo que tus padres hicieron eso en este invierno. Ve con nuestro hijo, con nuestra hija. Y tú estás aquí con la bendición de Dios y la de tus padres. Queridos jóvenes, ¿cuánto necesitamos esa clase de seguridad para andar por el desierto de esta vida? Ves para todos lados y no hay seguridad. Caminas y a veces hasta tu propia sombra puede asustarte. Pero cuando tú vas a los pies de Dios, encuentras seguridad. Dios es el único que puede darnos seguridad. Por eso, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te pregunto en esta noche, ¿sientes tú la presencia de Dios en tu vida? ¿Sientes la gracia de Dios en el ambiente en el cual estás? Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y saben que yo encontré allí en el libro de Nehemías. Quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Nehemías.
capítulo 1, creo que encontré el mejor ejemplo acerca de la seguridad. El libro de Nehemías es un manual que nos enseña a orar por las necesidades de nuestros semejantes. Nos dice cómo debemos orar, qué debemos decir, cómo hacerlo, cómo llegar hasta Dios. Y quiero decirles que encontré que la oración de Nehemías ha llegado a ser un modelo para nosotros. Aunque las situaciones y condiciones sean tan diferentes que en aquella época. Pero este líder del Antiguo Testamento, Nehemías, debiera ser o debiera convertirse para nosotros en uno de los profesores de oración de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Hemos tenido los 10 días de oración, hemos orado porque el Espíritu de Dios descienda sobre la iglesia. Hemos orado porque haya unidad en la iglesia. Hemos orado porque la obra de Dios se extienda. Y dice Nehemías, ¿qué nos pregunta? ¿Qué se necesita para ser tocados, para orar por los demás? Y Nehemías contesta diciendo, simplemente saber que están pasando alguna necesidad. Abre tu Biblia, Nehemías capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 4. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Ananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habrían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron, dice Nehemías, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas. ¿Por qué? Por el fuego. Y dice el verso 4 de Nehemías 1, al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios de ¿qué? Del cielo. Y dicen algunos autores que Nehemías pasó 4 meses pidiendo por la situación de Jerusalén y por sus condiscípulos allá en Jerusalén. 4 meses. El remanente estaba en situaciones difíciles. Así que, queridos, quisiera con ustedes en esta noche analizar la oración de Nehemías, prestando la actitud que tuvo hacia Dios, hacia su pueblo y hacia sí mismo. Consideremos, queridos, detenidamente cuál fue la petición de Nehemías al Señor. ¿Qué tenemos que hacer primero cuando vemos la necesidad? Dice el versículo 4 de Nehemías 1, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y algunos podríamos decir un ayuno de un día, pero no, dicen algunos autores que Nehemías pasó 4 meses preocupado, angustiado, ayunando, no todos los días, por supuesto, pero por lo menos una vez a la semana, y orando, suplicándole a Dios que fuera propicio a él y a sus semejantes en Jerusalén. Los muros de Jerusalén estaban caídos, las puertas quemadas por el fuego, estaban en calamidad y angustia, dice la palabra de Dios. Y lo primero que hizo cuando vio la necesidad es volcar su vida a Dios en ayuno y oración. Yo recuerdo cuando era chiquito y el pastor anunciaba en la iglesia que iba a haber ayuno, temblábamos. ¿Por qué temblábamos? Porque mamá había cogido la iglesia
muy fiel. Nos daba de comer 12:30 del viernes. Desaparecían los platos, las cucharas, todo de la cocina, todo. No había cena el viernes, no había desayuno el sábado, no había comida el sábado, no había cena el sábado, no había desayuno el domingo, hasta la comida de las 3 de la tarde el domingo. Ese era el ayuno. Y nos pedía que fuera sin agua, que aguantáramos. Nos íbamos a la iglesia y allí estábamos formaditos todos, aceptando el desafío. Yo quiero pensar a Nehemías en ayuno y oración. Lo primero que hizo Nehemías es volcarse a Dios en ayuno y oración. Una oración suplicante, una oración que fuese escuchada por Dios. Miren lo que dice el versículo 5, 6 y 7 de Nehemías capítulo 1. Le dije: Señor, Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. 6. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en tu siervo, en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Verso 7. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a Moisés tu siervo. Qué tremenda oración hizo Nehemías. Así que en esta oración aprendemos la importancia de orar, el propósito y cómo hacerlo. En primer lugar, Nehemías reconoce la grandeza de Dios. El verso 5. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible. Yo recuerdo una vez, era muy joven también en el ministerio, y me invitaron a hacer unas conferencias a cierto lugar. Llegué el viernes al lugar, me presenté a la iglesia a las 7 de la noche, hubo el culto, yo no prediqué. El sábado en la mañana llegó una jovencita de unos 16 años, recién había ingresado, tenía unos 4 o 5 meses dentro de la iglesia, pero en su casa había aprendido a tocar piano. Y aquella mañana en el culto divino, el piano se fue tocado sigilosamente por aquellos dedos. Precioso. Tuvimos un culto hermoso. Hicimos la junta que teníamos que hacer para iniciar las conferencias. Llegó la noche y llegó aquella niña, tocó los primeros cantos de las conferencias, se sentó en la primera banca y cuando estábamos terminando para tocar el último himno, la niña ya no se pudo mover. Solo movía sus ojitos. Los movía para acá, para arriba, para abajo, pestañeaba de vez en cuando. Su padre no era cristiano. Ella recién había ingresado a la iglesia. Terminaron el canto, alguien lo tocó. Nos acercamos a ella que estaba en la primera banca, no podía moverse nada, había tenido algunos problemas de salud antes, pero no se había reflejado nada. Pero en aquella noche no podía moverse nada. Llamaron al papá, alguien fue, lo trajo, era médico de profesión, llegó, le hizo preguntas, ella no contestaba las preguntas, solo movía sus ojitos. Metió las manos, la cargó, se la llevó al coche, la llevaron al hospital y a los 3 días el pastor y yo fuimos a verla. Estaba sin moverse. Los médicos decían que pareciera una esclerosis, pero no estaban seguros. Oramos, la iglesia se puso en bando de oración.
Y ese era el ruego, como Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías reconoció que Dios es el soberano del universo. Dirigió su oración al Dios fuerte, grande y temible. Sabía que Dios es el que controla todo. Y por lo que toca a nosotros, queridos hermanos, y aunque estemos en circunstancias más difíciles, nuestro Padre Celestial jamás deja de ser quien es, porque Él controla el universo. Yo recuerdo que un jueves de esa ciudad tenían que salir a uno de los pabellones 20 de noviembre a la Ciudad de México con aquella niña. La ambulancia estaba lista para el traslado. Nosotros, el pastor y yo, no habíamos llegado. Aquella mamá estaba preocupada por su hija, aquel papá estaba preocupado por su hija. Y cuando llegamos, la mamá dijo: pastores, oren para que la presencia de Dios vaya con nosotros. El mismo pedido de Moisés fue el de aquella dama. El mismo pedido de mi padre fue el de Moisés. El mismo pedido de tus padres ha sido que la presencia de Dios venga con ustedes. Y la presencia de Dios está aquí. Y por eso nuestras súplicas, nuestras plegarias deben ser al Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Debiéramos reconocer que Dios es fiel a su pacto. Dice el versículo 5 que guarda el pacto. Dios es el que guarda el pacto. Debiéramos reconocer como Nehemías, que reconoció que Dios es fiel a su propia naturaleza. Miren lo que dice el verso 5: y las misericordias a los que aman y guardan sus mandamientos. La misericordia está con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Y Nehemías se atreve a un poquito más. Le dice a Dios: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Escucha Dios nuestras plegarias? Claro que sí. Aquella niña de 16 años fue a la Ciudad de México a uno de los pabellones 20 de noviembre. La atendieron los médicos. Pasó junio, julio, agosto, septiembre. Y cuando le dieron el diagnóstico, pareciera que aquella niña jamás se iba a mover. Solo movía sus ojitos. Teníamos comunicación, yo con el pastor y el pastor con ella. Y un día, Dios hizo un milagro. Escuchó las plegarias, porque Dios es misericordioso con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es misericordioso y sus oídos y sus ojos están abiertos para oír y ver la oración de sus siervos. Y saben, allí en ese hospital en México, en la Ciudad de México, la dama me cuenta ahora. Y me dijo: pastor, un día común en la mañana, llegaron los médicos temprano, me vieron, me tomaron los signos y yo estaba igual, solo los veía. Pero cuando salieron ellos, media hora más tarde, vino un médico desconocido. No lo había visto. Su rostro era simpático. Su posición, su manera de conducirse, su forma de ser. Se quitó el aparatito de esos médicos y se lo puso en los oídos y me tomó los signos. Se fue a mis pies, me tocó los pies y por arriba de la sábana me apretó los pies y como que sentí fuerza cuando me tocaba los pies y me decía: hija, vas a estar bien. Y cuando salió a la puerta, sentí fuerzas y me senté. Papá y mamá se habían ido a desayunar. Cuando volvieron, me encontraron sentada.
ya hablaba, ya movía mis brazos. Ella dice que era Dios quien estuvo con ella. Porque aunque ella no podía hablar, porque aunque ella no podía moverse, sabía que Dios estaba atento a ella y que Dios tenía abiertos sus ojos para oír la oración, como oyó la oración de Nehemías. Así que cuando Dios escucha la oración de Nehemías, Nehemías decide interceder por sus hermanos, reconociendo que Dios responde a las oraciones de sus hijos, porque dice el verso 6, que la oración que hago ahora delante de ti, noche y día, por los hijos de Israel, tus siervos. Y dice el verso 6, que debiéramos confesar los pecados del pueblo y los propios. Verso 6, y confieso, dice, que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros pecados? Debiéramos confesar todos nuestros pecados, lo que hemos hecho. Debiéramos confesar que hemos distorsionado nuestras vidas. Debiéramos confesar que hemos violado la ley divina. Pero aún así, queridos, Dios está atento a cada necesidad. Yo volví a ver a aquella dama como 5 o 6 años más tarde, caminando sin ningún problema. Lo que los médicos habían dicho que tenía era una esclerosis, que jamás se iba a mover. Pero Dios está atento a las necesidades. Y Nehemías lo sintió. Miren lo que dice versículo 8, 9 y 10 de Nehemías capítulo 1. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y les haré volver al lugar donde he decidido que habitar. Y decía Nehemías, ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Queridos, el plan divino incluye el castigo por el pecado. Pero también el plan divino incluye la oferta de la reconciliación. Si nosotros desobedecemos, Dios se aparta, pero si nos volvemos y guardamos sus santos mandamientos, Dios está dispuesto, sus ojos están atentos, sus oídos escuchan nuestras plegarias. Dios promete algo grande a su pueblo, si se volvieren a Él y guardaren sus mandamientos y los pusieren por obra. No importa dónde sean dispersados, yo los recogeré, dice el Señor, y los traeré al lugar que Él escogió para que habitasen. Y esta promesa para los judíos tuvo su cumplimiento allí en 1948, cuando se estableció el Estado judío. La segunda parte del texto será cuando venga Cristo Jesús. Pero queridos, qué oración más sublime. Nehemías suplica la dirección divina. Y esa misma oración es aplicada a nosotros los gentiles, porque Jesucristo estaba consigo mismo reconciliando al mundo. Abre tu Biblia, allí en 2 de Corintios, vamos allá. Segunda carta a los de Corinto, capítulo 5, versículo 17 hasta el 20. Segunda carta a los de Corinto, capítulo 5, versículos
17, 18, 19 y 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué dice? El ministerio de ¿qué? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Otros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿qué dice, queridos? Fuésemos hechos justicia de Dios ¿en quién? Ahora, queridos, examinemos nuestra actitud hacia las peticiones. ¿Cómo rogamos a Dios? ¿Cómo rogaba Nehemías? Miren lo que decía Nehemías: te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo, dice él, servía de copero al rey. ¿Y qué pasó? Dice la historia que no solamente tenía la seguridad de la conducción de Dios, llevó cartas del mismo Artajerjes para poder pasar, llegar hasta allá, llegar a Jerusalén, levantar los muros, emocionar a la gente, levantaron los muros y en 52 días levantaron todo aquello, porque Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Sus ojos están abiertos para vernos, sus oídos atentos a nuestras necesidades. Ahora, queridos, nuestras oraciones, nuestras peticiones tienen que ser basadas en nuestra relación familiar con Dios. ¿Cuánto te familiarizas con Dios? Y la única forma, jóvenes y señoritas y hermanos, para familiarizarnos con Dios es a través del estudio de ¿qué? No hay otra manera de familiarizarnos con Dios, solamente a través del estudio de ¿qué? De la palabra de Dios. Jóvenes, nuestras peticiones tienen que estar basadas en nuestro respeto y reverencia a Dios. Nuestras peticiones son correctas al pedir la gracia de Dios a favor de lo que es su voluntad divina. Dios va a escuchar nuestras plegarias. Dios nos va a dar seguridad. Dios es el único que puede darnos la certeza de que en este mundo estamos seguros cuando estamos al lado de Él. Decía esta semana la matutina de adultos que cuando Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y tendrás descanso. En otras palabras, le estaba diciendo: tómate de mi mano, ve a mi lado, permite que yo te conduzca y estarás seguro. ¿Saben que el Señor Jesús enseñó lo mismo en la oración modelo? Tanto Nehemías como Jesús nos enseñan que nuestras oraciones tienen que tomar en cuenta nuestra reverencia para con Dios. Debiéramos ser hombres y mujeres reverentes para con Dios. Confesar el pecado nuestro, el de nuestro pueblo, y pedir que Dios haga su voluntad divina por medio de nuestra vida de obediencia. Si somos obedientes, Dios va a ser fiel a su pacto.
Yo quiero confesar algo en esta noche. Hace poquito, en una de esas exámenes que va a hacer uno al laboratorio, salí con hemoglobina de 20. Y la hemoglobina tiene que estar a 16. Yo no sentía nada, solamente fui a un examen normal. Salí con hemoglobina de 20, así que el médico me busca, me encuentra y me dice: Antonio, estás en una situación difícil. Y me dice: vamos al hospital, te voy a sacar medio litro de sangre. Y yo soy obediente a los médicos, así que me fui con él. Le dije: yo llego en mi carro, no te preocupes, yo llego allí. Vas a llegar, voy a llegar, no te preocupes. Y mientras me subí a mi carro, le hablé a mi esposa y le dije: oye, dicen que tengo problemas serios, por favor, vente al hospital, que me van a sacar medio litro de sangre, por favor. Y yo les tengo un miedo a las agujas como ustedes no se imaginan. Y sacarme medio litro de sangre, pues yo iba temblando, no podía ni meter la llave al coche para prenderlo, iba temblando por sentir la aguja. Y cuando vi la aguja, que es de este grosor, peor. Me sacaron el medio litro, me metieron al hospital, me pusieron medicamento, pasé un día allí terrible y se me bajó la hemoglobina a 16. Pero no quedó allí, se volvió a subir. Y un día el sueño se me escapó como ser humano. Y pasé esa noche con Dios al lado de mi esposa. Ella al lado, normalmente llega a la 1 de la mañana del dormitorio. Llegó a la 1, se acostó, empezó a dormir tranquila y yo sin una gota de ¿qué? De sueño. Pero estaba en comunicación con Dios. Nehemías me había enseñado que Dios está atento, su oído y sus ojos abiertos para verme. Y yo orando a Dios: Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Pasó la noche, yo no dormí ni un ratito. Me levanté como si no hubiera pasado nada. Me fui al hospital, me sacaron sangre, hemoglobina 19 punto y tantos. Y me dice: es necesario que veas a un hematólogo. Me voy con todos los exámenes, ya era un bonchecito así, un folder con un bonchecito así de exámenes. Y me dice: tienes una policitemia vera. ¿Y qué es eso, doctor? Lo que era gris para mí se me puso negro. Y lo que era blanco se me puso gris. Nos miramos mi esposa y yo. ¿Y qué es eso, doctor? Dice: es que la médula ha mutado y ha dejado una puerta abierta para que produzca eritrocitos. Y tú tienes eritrocitos de más. Tienes un primo hermano de cáncer de sangre. Salimos de ese consultorio. Mi esposa no hablaba, yo no hablaba. Yo abrí el coche, nos sentamos, nos quedamos un ratito sin hablar uno al otro. Prendí el coche, nos venimos calladitos desde Monterrey hasta acá. Fui a un segundo examen. Hicieron ese examen para ver si la había mutado y el examen salió negativo. Y cada trimestre yo tengo que estar donando sangre. Pero Dios hizo que no hubiera ninguna mutación. No hay ningún cambio. Solo el estrés me está provocando que los eritrocitos que hay en mi cuerpo sean más gordos. Por eso la hemoglobina alta. Dios está atento a nuestras necesidades, queridos. No importa cuál sea nuestra necesidad, Dios toma en cuenta nuestras necesidades, pero nuestras oraciones tienen que ser
reverentes para con Dios, confesar nuestro pecado y el de nuestro pueblo y pedir que Dios haga su voluntad divina por medio de una vida de obediencia. Hermanos y jóvenes, Dios está contigo. Tú has salido de casa y has salido con la presencia de Dios. Así como Dios le aseguró a Moisés, yo voy a ir contigo y te daré descanso, así en esta noche te asegura nuestro Dios, yo estoy contigo y te daré descanso. Tú y yo, querido hermano, podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida cotidiana. Si estamos dispuestos a inclinarnos ante Él y buscarlo sinceramente, reconociéndolo que de rodillas somos más altos y más fuertes. La única forma, queridos hermanos jóvenes, de tener éxito en la vida es estar de rodillas delante de nuestro Dios. Mi oración y mi deseo en esta noche, que los jóvenes de esta universidad seamos hombres y mujeres de oración, porque Dios escuchará nuestras plegarias.